En este video de fundamentos de programación vamos a resolver este problema, el cual ya resolvimos en el video de la práctica 3 de la metodología de las 6D, en donde teníamos que hacer un programa que nos ayudara a calcular el salario bruto y neto de un trabajador a partir del número de horas trabajadas y una tasa de impuestos del 15% de su salario bruto. Ahora, este problema lo vamos a resolver utilizando una metodología de programación orientada a objetos. Y lo primero que tenemos que hacer es diseñar nuestro objeto. ¿Quién es el que ustedes visualizan como la entidad que está haciendo y recibiendo toda la acción en mi problema? Pues yo diría que la palabra clave es aquí mi trabajador, una persona a la cual le vamos a asignar o le vamos a ligar un nombre, número de horas trabajadas, y a partir de eso se van a calcular salario bruto, salario neto y los impuestos. Entonces, con esto en mente, yo diseñé la siguiente clase trabajador, y tiene los atributos de nombre, cuenta, impuestos y horas. Y vamos a contar con los siguientes métodos, que son cargar horas, el cual me va a permitir asignar a mi atributo horas un nuevo número de horas, un método cobrar, el cual va a calcular mi salario bruto, a partir del salario bruto los impuestos y después de eso mi salario neto. Después de calcular salario neto, ese valor lo va a agregar a mi cuenta y los impuestos lo va a agregar a este atributo impuestos. Finalmente, con el método pagar impuestos, lo que vamos a hacer es que el número o el valor que se encuentre en impuestos lo vamos a mandar a cero, porque la idea es que ahí estamos retirando el dinero que se encuentra en esa cuenta de impuestos y se lo vamos a dar a Hacienda o a quien le tengamos que pagar impuestos. Entonces vamos a empezar a codificar esta clase trabajador. Entonces ahora en Java le voy a dar a File, Nuevo, New, Proyecto. Vamos a seleccionar Proyecto de Java. Le vamos a dar Siguiente. Y le vamos a poner Práctica 5. Todo lo demás lo dejamos como está. Le damos Finalizar. Dentro de mi proyecto de la práctica 5 le vamos a dar clic derecho, Nuevo, Clase. El nombre de esta clase le vamos a poner Trabajador. Y todo lo demás lo dejamos como está. Le damos Finalizar. Y se crea el siguiente archivo, trabajador.java, con el siguiente mensaje, public class, y el nombre de mi clase, que es trabajador. Ahora tengo que declarar mis atributos. Voy a empezar con el nombre del trabajador. Vamos a revisar nuestra plantilla de diseño. Necesitamos cuenta, horas e impuestos. Vamos a declarar mis atributos horas, cuenta e impuestos, todos de tipo doble. Y es más, voy a colocar aquí un pequeño mensaje en comentarios para indicar que estos van a ser mis atributos. Ahora necesitamos declarar los siguientes métodos: cargar horas, cobrar y pagar impuestos.
Empecemos con el método de cargar horas. Entonces, recordemos la estructura que debemos seguir para declarar un método. Si esta no me regresa algún tipo de datos, tenemos que utilizar esta palabra void. Si me va a regresar algún tipo de datos, tenemos que colocar el tipo de datos que me va a regresar. Este método cargar horas no necesita regresarme algún tipo de datos, por lo que vamos a utilizar la palabra void cargar horas, paréntesis, llave que abre, damos enter y automáticamente me va a colocar una llave que cierra. Y lo que vamos a hacer es escribir que horas ahora es igual que un valor. Como esta función nosotros tenemos que decirle cuántas horas va a cargar. Aquí dentro de este paréntesis necesitamos declarar una variable de tipo doble y le vamos a poner que esta variable se llama h. Lo que vale h lo vamos a asignar a nuestro atributo horas y con esto se termina este método cargar horas. Siguiente método, el método de cobrar. El método cobrar tampoco me va a regresar algún valor, por lo que tengo que utilizar esta palabra reservada void cobrar paréntesis llave que abre, le doy enter y me coloca automáticamente la llave que cierra. Vamos a revisar la fórmula para, fíjense aquí, ahora necesitamos aplicar estas tres fórmulas, pero necesitamos de esta variable tarifa. Vamos para acá. Vamos a declarar algunas variables de tipo doble. Mi salario bruto va a ser igual a una tarifa multiplicada por mis horas. Yo necesito declarar una tarifa y le vamos a poner que sea igual a 60 pesos la hora. Con este salario bruto puedo calcular impuestos que van a ser igual a salario multiplicado por 0.15 salario neto va a ser igual a salario menos impuestos. Ahora estas variables de salario bruto, salario neto e impuestos son variables temporales. Cuando se termine este método van a desaparecer, por lo que necesitamos guardar. Y aquí lo que nos interesa es tanto salario neto como impuestos. Vamos aquí a ponerle una T. Fíjense porque aquí tenemos un pequeño problema. En mi atributo cuenta tengo que guardar lo que tengo actualmente en la cuenta más mis ingresos de salario neto. En mi atributo impuestos tengo que guardar lo que ya tengo ahí más los impuestos nuevos. Me gusta más aquí ponerle nuevos. Y como ya cobré y este cálculo de salarios brutos y netos depende de las horas trabajadas, vamos a ponerle ahí en horas, el atributo de horas, moverlo a 0. Y con esto ya está mi método cobrar.
tengo mi método cobrar, ahora necesito un método para pagar impuestos. Digamos que ese método lo único que iba a hacer era tomar los impuestos y mandarlos a cero. Double pagar impuestos, llave que abre, le damos un enter y se crea la llave que cierra. Vamos a crear una variable que se llame pago y la vamos a inicializar. Vamos a poner aquí pago, va a ser igual a lo que tengo en mi atributo impuestos. Vamos a agregar un mensaje para saber que si efectivamente pagamos nuestros impuestos con un system.out.print ln un mensaje impuestos pagados. Vamos a mandar a cero mi atributo impuestos y vamos a regresar o a mandar el pago. Como aquí yo le puse un tipo de datos, quiere decir que este método que se llama pagar impuestos me va a regresar un valor. En este caso me va a regresar el valor que tiene esta variable que se llama pago. Y también nos va a mostrar este mensaje que dice impuestos pagados y lo va a regresar. Es más, aquí en mi método cobrar estaría bien incluir algún mensaje. Ponle system.out cuántas horas de trabajo. Entonces, con este mensaje el trabajador, su nombre, percibió tanto dinero de salario neto por tantas horas de trabajo. Vamos a guardar esto y ya está, pero recordemos que esta clase son solamente planos de algo. Entonces, como esta clase es algo que no existe, son planos, necesitamos crear una clase nueva donde podamos crear objetos de esta clase. Le vamos a dar clic derecho a nuestro proyecto nuevo, vamos a seleccionar clase y le vamos a poner práctica 5. Aquí nos vamos a asegurar de seleccionar esta opción que dice public static void main para que tenga un método principal y se pueda ejecutar. Dentro de mi método principal, lo primero que vamos a hacer van a hacer escribir diagonal asterisco, le van a dar un enter y seguido van a escribir su nombre completo para saber que este código es de ustedes. Entonces, ya en la práctica pasada vimos que para construir un objeto tenemos que utilizar el nombre de mi clase, en este caso trabajador. Le voy a poner T1. Este trabajador va a ser igual a un nuevo o va a recibir el valor de un nuevo objeto de la clase trabajador. Le damos enter y después de que creamos a este trabajador necesitamos
darle un nombre. Voy a poner T1.nombre igual a Carlos. T1, recordemos este operador punto que escribimos después de un objeto es para indicar que lo que sigue a continuación pertenece a ese objeto en particular. Entonces, asociado a este objeto, objeto T1 de la clase trabajador, me aparecen diferentes opciones. Estos que tienen triangulito son atributos y desde aquí cargar horas hacia abajo son métodos, son funciones que podemos ejecutar. Entonces vamos a utilizar esta que dice cargar horas y vamos a decir que trabajó unas 18 horas. Ahora yo quiero que el trabajador 1 cobre y vamos a ejecutar y a ver qué pasa. El trabajador Carlos percibió 918 pesos de salario neto por 18 horas de trabajo. Vamos a acomodar los mensajes. Aquí necesitamos ponerle un espacio. Este print debe de ser sin salto de línea. Y el salto de línea lo debo de poner por acá, diagonal N. Esta diagonal N que tengo aquí, cuando está dentro de un print, es un carácter especial que indica que vamos a hacer un salto de línea, que vamos a hacer un cambio de línea. Lo guardo, lo ejecuto y ya está. Entonces, así como creé al trabajador 1 y le puse un nombre, puedo crear un trabajador 2 y le puedo poner otro nombre. Voy a poner que se llame Arturo. También le puedo cargar horas a este trabajador 2. Trabajador 2 punto cargar horas. Es decir que el trabajador 32 horas. Y el trabajador 1 volvió a trabajar, agarró una chamba y trabajó 10 horas más. Trabajador 2 volvió a trabajar, pero fue un trabajo chiquito, nada más trabajó 6 horas. Vamos a cobrar con los dos trabajadores. De 1 punto cobrar, de 2 punto cobrar y vamos a ejecutar a ver qué es lo que pasa. Solo se queda con las últimas horas. Entonces, fíjense, ahorita me acabo de dar cuenta de un pequeño detallito. Y es que cada vez que cargamos horas, no debe de sobreescribir las horas que ya tenemos, sino que las debe de agregar. Si no, por ejemplo, Arturo, que tenía 32 horas ganadas, si volvemos a utilizar el método cargar horas, cobró nada más lo que le tocaba de 6 horas, lo cual como que no está bien. Entonces vamos a acomodarlo. Aquí en mi método cargar horas, aquí debo de tomar las horas que ya tengo más las horas que le voy a agregar para que no me ande chamaqueando a mis trabajadores. Vamos a guardar. Recordemos ahorita Arturo tiene 306 pesos o ganó 306 pesos en este programa. Vamos a darle a ejecutar. Y ya cambió la cosa. Arturo tiene
1938. Bueno, ganó 1938 pesos por 38 horas de trabajo, que son la suma de 32 y 6. Y Carlos, en su segundo trabajo de 10 horas, ganó 510 pesos. Pero yo quiero saber cuánto es que tiene Carlos ahorita en su cuenta de banco. Entonces, dentro de un system.out vamos a colocar lo que tiene en su cuenta de banco. Voy a ponerle aquí el trabajador y quiero que me muestre su nombre de nombre. Vamos a poner en su cuenta. El trabajador Carlos tiene 1,428 pesos en su cuenta. Vamos a hacer que trabajador 1 y trabajador 2 paguen impuestos. T2 punto pagar impuestos. Impuestos pagados, pero yo quiero que me diga cuánto pagó. Entonces, para que me diga aquí cuántos impuestos pagó, necesito modificar este mensaje. Vamos a ponerle impuestos pagados, que diga monto. Vamos a modificarlo para que ahora diga el trabajador concatenado con el atributo nombre, concatenado con esta cadena carácter pagó tantos pesos, concatenado con mi atributo, bueno, en este caso con la variable pago, concatenado con esta cadena carácter una línea nueva de impuestos. Vamos a guardar y a ejecutar y a ver los cambios. Así dice, el trabajador Carlos pagó 252 pesos de impuestos, mientras que Arturo pagó 342. Y bueno, ya para terminar, esto que tengo aquí, que es básicamente un mensaje para consultar el saldo de mi trabajador 1, es algo bastante útil que quisiera estar haciendo varias veces, tantas que merece que tenga su propio método. Vamos a ponerle aquí, después del último método, que es pagar impuestos, void saldo. Llave que abre, le doy enter, me coloca automáticamente una llave que cierra. Voy a ponerle el trabajador, nombre, tiene en su cuenta concatenamos en su cuenta. Así me está marcando error, tengo que quitarle este T1 y ya puedo utilizar este método T1 punto saldo, T2 punto saldo, ejecutar y ahí vamos a ver qué pasa. El trabajador Carlos tiene 1,428 pesos en su cuenta y Arturo tiene 1,938. Nada, vamos a agregarle aquí un espacio aquí.
para que esto no salga pegado. Entonces espero que hayan notado alguna mejora o alguna diferencia en la solución de este problema utilizando el enfoque estructurado que hicimos hace 2 prácticas, en la práctica 3, y el enfoque de programación orientada a objetos que estamos utilizando ahorita. En ambos casos estamos resolviendo el mismo problema, pero lo estamos haciendo aquí de una manera un poquito diferente. Yo diría que hasta mejor. Tenemos aquí mayor flexibilidad. Tenemos un objeto trabajador 1 y un objeto trabajador 2 que siempre va llevando la cuenta de cuánto dinero tiene en su cuenta, cuánto dinero tiene en la cuenta de impuestos, cuántas horas trabajó, y un poquito diferente a como lo teníamos antes, donde teníamos que ingresar todos esos datos cada vez, mientras que aquí solamente hay que utilizar el nombre de mi objeto, un punto y el método que queremos utilizar. Entonces esto sería todo por este video. Para el reporte de la práctica tienen que subir todo el código de la clase trabajador, todo el código de la práctica 5, y además tienen que declarar un tercer trabajador. Le van a dar su nombre, le van a cargar horas, van a cobrar, consulten su saldo, paguen impuestos, tomen capturas de lo que nos entrega la consola, y bueno, eso sería todo.